Hace casi 4 siglos nació en Inglaterra un niño llamado Guillermo, al hogar de un pastor capellán de la corte real casado con una prima del rey. Al morir su madre, siendo Guillermo apenas un niño, sufrió duelo agudo. Su padre quedó completamente desconcertado por las extrañas fantasías del hijo de 6 años y sus erráticas costumbres. Por lo tanto, descargó su responsabilidad metiéndolo en un internado. Ese pequeño tembloroso, manojo de nervios, cara pálida, ojos hinchados con inflamación crónica por el llanto, saltaba de susto con cada sonido durante el día y se cubría la cabeza de noche ante las sombras fantasmales que en delirio pensaba ver en la pared. El muchacho enfermizo fue acosado y hostigado sin piedad, con bullying, matonaje, en el temible internado hasta completar su bachillerato. Al terminar sus estudios de Derecho en la universidad, la perspectiva de exámenes finales le causó tanta angustia que una crisis nerviosa le llevó a varios intentos de suicidarse. Tuvo que ser internado en un sanatorio. Cuando sobrevivió contra su voluntad, había tratado con sobredosis de láudano. Luego se le ocurrió tirarse del puente de Londres, pero esa noche una tremenda neblina, como solo sucede en Londres, hizo que el cochero se perdió y después de más de 1 hora dando vueltas, descubrieron que estaban frente al apartamento de Guillermo. Otro día buscó un cuchillo y se tiró poniendo el cuchillo contra la pared, pero con tan buena suerte que el cuchillo se partió, apenas dejando una marca en la piel de Guillermo. Otro día colgó una soga de una viga de la casa y trató de ahorcarse. Pero nuevamente, en ese momento llega el compañero de habitación y con el pedazo de cuchillo que estaba por ahí todavía cortó la soga. Llevaron a Guillermo a un sanatorio. ¿Por qué querían matarse? ¿Qué fue lo que afligió tanto a ese corazón sensible? ¿Qué fue lo que casi destruye su tan tierno espíritu? ¿Qué fue lo que una y otra vez condujo a Cowper a intentar su propia destrucción? Hay una sola respuesta. Fue por sentirse culpable. Mi pecado, mi pecado, lamentaba. Lloró al despertar, temía la noche y muy a menudo desvelaba asustado hasta la mañana. Clamaba, oh, que hallara alguna fuente para lavar mi pecado, mi inmundicia. No encontraba alivio. Todo intento de lograr una muerte prematura fracasa y fallando aumenta su consternación, pues siente que ha cometido el pecado imperdonable al desear la muerte. Su condición resulta 1000 veces peor. Se le ha hablado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no sabe cómo acercarse a Él. Anhela encontrar una luz que le lleva al Cordero, pero la oscuridad solo se vuelve más densa. Entonces, cuando la negrura de la noche parece impenetrable, de repente se quebranta completamente. Cowper es internado en el hospital privado del doctor Nathaniel Cotton. En aquellos días tales asilos se limitaban a alejar de la población otro loco más. Pero felizmente para Cowper y felizmente para la humanidad, la Collegium Insanorum del doctor Cotton era la excepción. El médico era un anciano amable, devoto al Señor, que trataba a su desesperado paciente con comprensión. Comienza el cambio. Guillermo se levanta una mañana sintiéndose mejor. Se pone feliz durante su desayuno. Toma en sus manos una Biblia, libro en que sus ataques de locura siempre rechazaba. La abrió al azar a un pasaje que le ilumina como si fueran rayos de sol. Que lo diga él mismo. Qué momento maravilloso cuando pude sacudirme de mis caderas, disfrutar plenamente de la gloriosa redención que tenemos por la misericordia gratuita de Dios en Cristo Jesús. Me había acercado a la ventana y viendo una Biblia, la tomé en busca de consuelo, de instrucción. Los primeros versículos que leí fueron los del 3er capítulo a los Romanos.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre, con el fin de manifestar su justicia. Inmediatamente recibí fuerzas para creer, disfrutar de saber que soy hijo del Rey. Vi la suficiencia de la expiación que Jesucristo había hecho, mi perdón en su sangre, la plenitud de su redención. Para Cowper, a partir de ese momento, su existencia cambió por completo, se transforma en un paraíso. Su corazón ahora estaba lleno de una felicidad indecible, con la calma después de la tormenta. Al ir a la iglesia, difícilmente pudo controlar sus emociones. Con el corazón gozoso, cantaba de alegría. Y cuando el Evangelio para ese día se leyó, la verdad que escuchaba era tan maravillosa para él. Parecía rebosar su corazón y ese brillo en sus ojos, esa cara sonriente, lo comunicaban a todos los demás. Igual como le sucedió un siglo atrás a Juan Bunyan, autor del libro clásico El progreso del peregrino. Cowper prorrumpe en poesía. La fuente largamente buscada ha sido encontrada y la luz brilló sobre el camino que lleva al Cordero. Ese día no solo comenzó su curación espiritual, sino también su sanidad mental. Los médicos quedaron asombrados por la forma rápida en que recuperó su sano juicio. En poco tiempo le dieron la salida del sanatorio. Sucede con frecuencia que personas en esa condición, al morir, todo recuerdo de ellos perece por completo. Con Cowper sucedió todo lo contrario. Después de experiencias funestas de tan frágil personalidad, las circunstancias cuando despiadadamente fue tratada, terminó escribiendo poesía, himnos que siempre serán atesorados. Él vivió en Inglaterra cuando el ambiente en su patria era ambiente sombrío. El genio literario parecía haberse muerto. De repente, por obra del Espíritu Santo, el país se convirtió en una arboleda al amanecer, con la primera nota de fe siendo la de Guillermo. Se ha dicho que es el poeta Cowper quien fue el más importante escritor entre los siglos XVII y XIX. Contribuyó más que cualquier otro como precursor de una gran restauración de la vida culta, las letras hermosas en el país británico. Su traducción de la Ilíada de Homero al inglés pronto llegó a ser la traducción oficial. Ese débil, sensible y nervioso ser, un suicida fracasado múltiples veces, termina siendo recordado como autor quien durante los 30 años que le quedaron de vida escribió centenares de poesías clásicas y algunos de los himnos más apreciados hoy. Un himno suyo, usado especialmente en la cena de comunión, es también su propio testimonio, a afirmar en la tercera estrofa: yo también, mi pobre ser, ahí logré lavar la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Guillermo Cowper nunca volvió a sufrir una crisis tan severa como la que le internó esa vez en un manicomio, pero tenía sus momentos de angustia y duda. Juan Newton, autor de Sublime Gracia, lo recibió en su hogar, oró con él y los dos compilaron un himnario. Esta labor, además de ser terapia espiritual para Cowper, resultó ser de gran bendición para el pastor Newton y su congregación. Años después, entre la vida y la muerte, Guillermo exclamó: esto es increíble, el cielo es más bello de lo que yo imaginaba y sí me van a dejar entrar. Gracias a Dios. Pasan 100 años, yace moribundo el orador y gobernante Daniel Webster. Esa última noche, 24 de octubre, 1852, su médico de cabeceras, sabiendo que el fin se acercaba, sugiere que los que rodeaban al moribundo cantaran sus himnos favoritos. Al preguntarle cuál, el gran estadista Webster se limita a decir: pues canten el himno, ya saben cuál. El doctor Jeffries
comienza a cantar la letra. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, escrito por Cowper. Al llegar a la tercera estrofa, y yo también, mi pobre ser, ahí logré lavar. Webster logra medio incorporarse en la cama para suspirar sus últimas palabras. Amén, amén, amén. Pasa otro siglo. Como parte de la inauguración del Puente Dorado de San Francisco, se ha programado un acto religioso. Los organizadores cívicos escogieron un orador con el fin de contentar al mayor número de asistentes. Y este se dedica a desmeritar la importancia de la sangre de Jesucristo, minimizar su obra redentora. Antes de terminar su diatriba, se para una abuelita y comienza a arrullar el himno de Guillermo Cowper en refutación las blasfemias que había estado escuchando. En el inmenso auditorio, lo único que se escuchaba era la melodía de labios de aquella anciana, creyente en la fe cristiana. Al comenzar la segunda estrofa, había más de 100 personas que se unieron al coro improvisado. Al llegar la tercera estrofa, con cada nueva frase, decenas de asistentes se iban parando para unirse a la coral, ya que cuenta con unas 1000 voces. El orador impío se sienta frustrado y luego asombrado cuando durante la cuarta estrofa ya la gran mayoría de los 8000 asistentes en ese gran anfiteatro de San Francisco se encuentra de pie, proclamando al unísono esa gran afirmación.